cargos de una hada madrina autónoma. A. Departamento de Recursos Mágicos del Tribunal de la Hada Jeva. B. Griselda, varita de tercera clase, régimen de autónomos. Asunto: justificación del siniestro y solicitud de reembolso de purpurina. Por la presente, me dirijo a la central para detallar los incidentes ocurridos el pasado viernes durante la ejecución del hechizo de gala número 44 en el distrito subterráneo de Villa Cenicienta. El cliente, un calabacín de cultivo ecológico de la variedad Cucurbita pepo, sufrió una mutación anómala durante el proceso de transformación a carroza real de tracción animal. Causa del incidente: un error de calibración en mi varita reguladora, modelo Saeta de plata 200, con el nodo de sauce astillado. Provocó un exceso de energía vegetal. En lugar de desarrollar ruedas de madera policromada y asientos de terciopelo morado, el calabacín mantuvo su metabolismo fotosintético activo a gran escala. A los 3 minutos de iniciar el trayecto hacia el palacio, la carroza empezó a echar raíces de 4 metros de profundidad en el adoquín de la autopista real, bloqueando el paso de 3 comitivas de duques y 2 carruajes de mudanzas de gnomos. Daños colaterales: los 6 ratones de campo que habían sido reconvertidos en lacayos con peluca sufrieron una regresión instintiva parcial al cruzarse con el gato del jardinero real. Abandonaron sus puestos de gala, treparon por el vestido de tul de la princesa y sabotearon el sistema de suspensión neumática del carruaje para esconder un cargamento de bellotas en el salpicadero. La princesa, lejos de escandalizarse, declaró a la prensa local que la experiencia botánica era muy vanguardista, pero el Ministerio de Transportes Mágicos me ha impuesto una multa de 70 monedas de oro por la obstrucción de la vía pública. Solicitud: ruego que se me reintegre el coste de los 2 sacos de polvo de hadas de alta densidad utilizados para revertir el crecimiento del vegetal, así como una nueva varita de sustitución. De lo contrario, me veré obligada a suspender las próximas transformaciones de zapatos de cristal, un calzado que, entre nosotros, vulnera todas las normativas vigentes de seguridad y salud laboral en superficies deslizantes de mármol real. El mapa que cambiaba los nombres de las ciudades. El cartógrafo real, un hombre de barbas blancas llamado Mapamundi, pasó 30 años dibujando el atlas definitivo del reino de la fantasía alta. Usaba papel de pergamino curtido con leche de cabra alpina y tintas vegetales extraídas de bayas de enebro azul. Su obra maestra era un mapa desplegable del archipiélago de las brumas que tenía la asombrosa propiedad de estar vivo. Si una ciudad sufría un cambio de humor colectivo, las letras de tinta del mapa se desorganizaban solas, deletreando un nombre nuevo que reflejaba la realidad del lugar. Una mañana, Mapamundi notó que la capital del reino, históricamente registrada como Ciudad de la Constancia, había amanecido bautizada en el papel como Villa del Bostezo Profundo. Preocupado por una posible epidemia de peste del sueño, el cartógrafo cogió su brújula y su mochila de viaje y se encaminó hacia el lugar. Al cruzar las murallas de granito, descubrió que los panaderos no hacían pan. Los guardias dormían apoyados en sus lanzas de fresno y el mismísimo rey pasaba el día en pijama de franela, escuchando el arrullo de las palomas en el patio. ¿Qué ha ocurrido aquí?, preguntó Mapamundi al primer ministro, que usaba su peluca barroca como almohada de fortuna. La semana pasada aprobamos la ley de la felicidad obligatoria, respondió el político entre dientes. Al estar prohibido discutir, preocuparse o madrugar, la gente descubrió que la vida sin contratiempos es sumamente aburrida. Nos hemos quedado sin historias que contar. El cartógrafo comprendió
que la ciudad necesitaba de la fricción del día a día para mantener su identidad. Regresó a su estudio, cogió una pluma de ganso silvestre y, en lugar de corregir el nombre a la fuerza, dibujó una pequeña taberna de música folclórica y un mercado de debate poético justo en el centro del plano del municipio. La mañana siguiente, las letras de la tinta china volvieron a agitarse sobre el pergamino con un sonido de avispas doradas. El mapa borró el bostezo y escribió en su lugar: Pueblo del alboroto alegre. Desde la torre del observatorio, Mapamundi escuchó el eco lejano de las guitarras y las risas de los ciudadanos que recuperaban su energía, demostrando que el destino de un pueblo no se escribe con cemento, sino con la intensidad de sus conversaciones bajo la luna. La nube que adoptó a un cachorro de perro. Cirrus era una nube pequeña, esponjosa y de un color blanco inmaculado que vivía en el piso superior de la atmósfera, justo donde el viento del sur gira para convertirse en brisa de primavera. A diferencia de sus hermanas mayores, los cúmulos oscuros que pasaban el día compitiendo para ver quién lanzaba el rayo más ruidoso o la granizada más destructiva sobre los campos de trigo, Cirrus prefería moldearse a sí misma con formas divertidas. Un barco pirata, un helado de vainilla o un elefante de orejas largas para hacer reír a los niños de los colegios. Una tarde de lluvia fina, mientras sobrevolaba los jardines del parque municipal, Cirrus vio algo que le encogió el corazón de vapor. Junto a una farola apagada, metido en una caja de cartón mojada, había un cachorro de perro de aguas de color marrón, con las orejas gachas y titiritando de frío. El perrito ladraba hacia el cielo gris, pidiendo un rayo de sol que calentara sus patitas cortas. Cirrus no se lo pensó dos veces, descendió suavemente entre las ramas de los pinos, desafiando las leyes de la presión barométrica de la aviación meteorológica. Se envolvió alrededor de la caja de cartón como una bufanda de algodón templado. Su vapor, calentado por la luz del atardecer, aisló al cachorro del frío suelo del asfalto. El perrito, al sentir el tacto blando de la nube, empezó a mover la cola de la alegría y lamió el borde del cúmulo con su lengua rosada, un gesto que hizo que Cirrus se teñiera de un color rosa pastel de la emoción. Durante 3 días, la nube y el cachorro fueron inseparables en el parque. Cirrus flotaba a medio metro del suelo, sirviendo de paraguas móvil para el perrito cuando llovía y transformándose en un colchón de aire mullido cuando el animal quería tomar la siesta tras correr detrás de las mariposas de las flores. La gente del barrio se detenía asombrada al ver a un cachorro marrón paseando por las avenidas escoltado por su propia nube doméstica de colores. Finalmente, una familia del vecindario adoptó al perrito y Cirrus regresó al cielo, feliz de saber que ahora su amigo tenía un hogar real en la superficie. El dragón que se convirtió en una isla turística. El gran dragón Baltasar era tan viejo que sus escamas ya no eran de color rojo fuego, sino que estaban cubiertas de un musgo verde y suave y pequeños helechos silvestres que habían arraigado en los pliegues de su lomo. Cansado de que los caballeros medievales vinieran a su cueva a retarlo a duelo los domingos por la mañana con sus ruidosas armaduras de hierro, Baltasar decidió jubilarse del oficio de monstruo mitológico. Voló hacia el océano Atlántico, se tumbó en mitad del agua salada y se quedó dormido en un sueño de un siglo. Con el paso de los años, la arena del mar y las semillas traídas por las gaviotas cubrieron su cuerpo, transformando sus alas en 2 hermosas playas de arena rosa y sus garras en arrecifes de coral donde los peces de colores instalaron sus urbanizaciones. Los geógrafos del siglo XXI, pensando que habían descubierto un territorio virgen en el mapa, bautizaron el lugar como Isla Dragona.
y construyeron un pequeño hotel ecológico de madera en lo que en realidad era la base de su cola curvada. Baltasar era un anfitrión excelente, aunque los turistas no lo sabían. Cuando el agua del mar se enfriaba demasiado durante los meses de invierno, el dragón aumentaba levemente la temperatura de su estómago térmico subterráneo, creando una corriente de aguas termales naturales que encantaba a los huéspedes del hotel para sus baños de medianoche. Si una tormenta tropical amenazaba con destruir los barcos de los pescadores locales, Baltasar soltaba un suspiro sordo por sus fosas nasales submarinas, desviando las olas hacia alta mar con total seguridad. Un día, una gran multinacional hotelera llegó con excavadoras mecánicas dispuestas a dinamitar el arrecife para construir un puerto para barcos de crucero de lujo. Baltasar sintió las vibraciones del acero en sus huesos de reptil. No se enfureció, simplemente abrió uno de sus inmensos ojos de canica dorada bajo el agua y emitió un ronroneo ultrasónico que hizo vibrar los motores de las máquinas hasta apagarlos. Las constructoras huyeron aterrorizadas por la fuerza magnética de la isla. El hotel ecológico siguió abierto y el dragón continuó con su siesta marina, protegiendo el equilibrio de su propio ecosistema. La biblioteca de los libros que se leen solos. En la cima de la colina del viento de papel, las paredes de la biblioteca real no albergaban estanterías de madera de roble ni catálogos clasificados por orden alfabético. Los libros allí eran criaturas libres dotadas de alas de pergamino y portadas de cuero repujado que volaban por el espacio de la gran cúpula de cristal como bandos de golondrinas literarias. Si un visitante entraba buscando una historia de piratas, no tenía que buscar un código de barras. Bastaba con sentarse en los sillones de mimbre y silbar una tonadilla marinera. Inmediatamente, un volumen de lomo azul y olor a salitre bajaba del techo ordenando sus páginas con un ritmo alegre. El libro no requería que el lector pasara las hojas con los dedos. Se posaba flotando a la altura de los ojos y empezaba a recitar sus propios capítulos con una voz susurrante que imitaba el sonido de las olas contra el casco de un barco de madera. Si la historia entraba en una sección de batallas navales, el libro soltaba pequeñas chispas de pólvora perfumada y el papel vibraba con la tensión del combate de los corsarios. La bibliotecaria mayor, una gnomo que usaba gafas de doble lente llamada señorita Puntuación, se encargaba de que los volúmenes no se pelearan entre sí durante las noches de luna llena. Los libros de poesía romántica tenían la mala costumbre de enredarse con los tratados de geometría descriptiva, provocando teoremas matemáticos rimados de lo más extravagantes que confundían a los estudiantes de la Universidad Real el día siguiente en las aulas. Una tarde, un libro de cuentos de terror infantil sufrió un ataque de pánico debido a una corriente de aire frío que entró por el tragaluz y se escondió detrás de la chimenea de la sala de lectura. La señorita Puntuación resolvió el conflicto abriendo un frasco de puntos suspendidos que sazonó el ambiente con un aire de misterio controlado. El libro recuperó su confianza, batió sus cubiertas de cartón y regresó a su vuelo colectivo, recordándonos que las mejores lecturas son aquellas que nos atrapan con sus propias alas hacia la libertad de la imaginación. El fantasma que abrió una academia de baile. Sir Archibald de las Almenas Rotas llevaba 300 años arrastrando sus cadenas de hierro por los pasillos del castillo de Escocia con un éxito más bien mediocre. Los nuevos propietarios del edificio, una pareja de arquitectos jóvenes que había transformado el lugar en un hotel de diseño rural, no se asustaban con sus lamentos góticos ni con sus apariciones a medianoche vistiendo una cabeza de cartón piedra. Es el aislamiento térmico de los muros de piedra, decían los
los clientes cuando escuchaban sus cadenas golpear el suelo del comedor principal. Frustrado por su falta de relevancia en el gremio del terror clásico, Archibald decidió reinventar su carrera profesional en el más allá. Notó que el sonido rítmico de sus eslabones de hierro contra el parque del gran salón del baile tenía un compás idéntico al del claque americano y los ritmos de jazz de los años 20. Utilizando las sábanas blancas sobrantes de la lavandería del hotel, confeccionó un cartel publicitario que colgó en la puerta del jardín. Academia de Ritmo Espectral Archibald, aprenda a flotar con estilo. Para sorpresa de los dueños del hotel, la primera clase del lunes por la noche se llenó de turistas deseosos de aprender los secretos de la ligereza corporal. Archibald demostró ser un profesor de danza extraordinario. Al no estar limitado por las leyes de la gravedad ni de la anatomía biológica, sus pasos de baile incluían giros de 360 grados suspendido a 2 metros del suelo y deslizamientos laterales que desafiaban la física del calzado convencional de los vivos. El castillo se convirtió en el centro de ocio más popular de toda la comarca de las Highlands. Las cadenas de Archibald, debidamente engrasadas con aceite de oliva para mejorar la acústica musical, se convirtieron en el instrumento de percusión oficial de las noches escocesas. El fantasma ya no asusta a nadie. Ahora viste un sombrero de copa transparente y un bastón de caña de azúcar mágico, feliz de haber cambiado los lamentos de la eternidad por una coreografía de claque que mantiene el espíritu del castillo más vivo que nunca. El fabricante de nudos de zapato mágicos. En un taller que medía apenas 2 metros cuadrados, situado debajo de las escaleras mecánicas de la estación de metro de Sol, trabajaba el señor Lazo. Su oficio no era arreglar cremalleras oxidadas ni cambiar tapas de tacones de aguja de las oficinas del centro. Él era el último artesano de cordones de orientación mágica. Fabricaba sus productos usando hilos de seda de oruga de los caminos y los teñía con agua de lluvia recolectada durante los amaneceres de los equinoccios de primavera. Un par de cordones del señor Lazo costaba apenas 2 monedas de cobre, pero sus propiedades eran de un valor incalculable para los viajeros despistados. Si te atabas los zapatos usando el nudo de la brújula viajera, tus pies adquirían una autonomía magnética que te guiaba a través del laberinto de túneles del metro directamente hacia el andén correcto, esquivando las aglomeraciones de personas y los retrasos de la línea de las cercanías sin que tuvieras que mirar la pantalla del móvil. Una tarde, una ejecutiva que corría con prisa hacia una entrevista de trabajo vital para su carrera, se le rompió el cordón de su bota derecha justo frente al taller. Ella estaba a punto de llorar por el estrés del reloj de pulsera. El señor Lazo sonrió con amabilidad, sacó de su cajón secreto un par de hilos de color rojo carmín y se los colocó en el calzado usando un nudo de la oportunidad de oro. Camine sin mirar atrás, señorita, susurró el anciano artesano. Estos hilos conocen el camino del éxito. La mujer corrió hacia la salida de la estación. Los cordones rojos parecían aligerar su peso con cada zancada, haciéndole esquivar los charcos de la calle con la agilidad de una bailarina de ballet clásico. Llegó a la oficina de la empresa con sus 3 minutos de adelanto y con una seguridad en sí misma que deslumbró al comité de selección del personal. El señor Lazo sigue en su sótano del metro, trenzando historias de hilo, recordándonos que el destino de un gran viaje empieza siempre por saber asegurar bien los nudos de nuestros propios pasos cotidianos. La rebelión de los ingredientes de la pizza. La cocina de la pizzería Bella Italia estaba en la calma absoluta a las 10 de la noche, justo después de que el maestro pizzero Luigi apagara los hornos de piedra volcánica y
se marchara a casa a descansar. Fue entonces cuando, sobre la mesa de mármol frío, un bote de la salsa de tomate de la marca Vesubio empezó a agitarse con fuerza. La tapa de metal saltó por los aires con un chasquido seco y una marea roja de condimento perfumado con orégano silvestre inundó la superficie de trabajo, convocando a la asamblea culinaria de los ingredientes. «Compañeros de la gastronomía mediterránea», gritó una rodaja de pepperoni con voz picante, subida a lo alto de un bote de aceitunas negras. «Llevamos meses soportando la tiranía de la receta clásica de 4 quesos. Exigimos una revolución en el menú diario del restaurante. Queremos formar parte de combinaciones más arriesgadas y artísticas». Las tiras de pimiento verde aplaudieron golpeando sus bordes contra la bandeja del aluminio de los champiñones. La masa de harina fina, que descansaba en su cuenco de madera bajo un paño húmedo, empezó a fermentar de la emoción, expandiéndose hasta duplicar su volumen como un globo de helio gastronómico. «Yo quiero ser la base de una tarta de manzana con canela», sugirió la masa con una voz esponjosa. «El horno de leña tiene un potencial que Luigi está desperdiciando en la rutina del almuerzo». El debate se vio interrumpido por la aparición de una lata de piña en almíbar que se había caído del estante superior de la despensa de los postres. Un silencio sepulcral se instaló en el mármol de la cocina. El pepperoni se cruzó de brazos y el queso mozzarella empezó a derretirse de los nervios de la situación social. «¿Puedo unirme a la combinación de la base?», preguntó el trozo de fruta con timidez tropical. «Jamás», declararon todos los ingredientes al unísono, organizando una barrera de palillos de dientes para defender la ortodoxia culinaria de Italia. Al llegar, Luigi por la mañana encontró la cocina hecha un desastre de salsas y especias, pero en el centro de la mesa había una pizza con forma de estrella marina perfecta. La cocinó por curiosidad y se convirtió en el plato estrella del año, demostrando que la cocina es un arte libre. El coleccionista de reflejos de charcos de lluvia. En el callejón del agua limpia, detrás del mercado de abastos de la ciudad vieja, vivía el señor Espejo. Su oficio era único en el mundo de la óptica. Coleccionaba los reflejos que los monumentos históricos proyectaban sobre los charcos de lluvia durante las noches de tormenta otoñal. Utilizaba unas jeringuillas de cristal soplado muy finas con las que aspiraba la película superficial de agua justo antes de que los coches de los barrenderos municipales disolvieran la imagen con sus mangueras de presión. Guardaba sus tesoros en bombillas de luz vacías que colgaban del techo de su taller. Si mirabas con atención dentro de una esfera de vidrio de estantes del norte, podías ver la réplica perfecta de la torre de la catedral iluminada por los relámpagos de la tormenta de 2024, con un detalle tan nítido que incluso se apreciaba el vuelo de los vencejos alrededor del campanario de piedra. El señor Espejo decía que el agua de la lluvia guardaba una memoria visual del cielo que los espejos de cristal de los armarios no pueden retener por su rigidez material. Una noche de invierno, una pintora de acuarelas que había perdido la inspiración debido a una enfermedad visual llegó a su consulta clandestina buscando ayuda. «Necesito ver el color del azul de los cielos de París para terminar mi último lienzo», explicó el artista con tristeza. El coleccionista buscó en su archivo secreto de contrabando y seleccionó una bombilla que contenía el reflejo de un charco recogido en la plaza de Notre Dame durante una tarde de primavera parisina de hacía un siglo. Vertió el contenido del vidrio sobre un plato de porcelana blanca. La resonancia de los colores iluminó la habitación con un tono cobalto y violeta tan puro que los ojos de la pintora recuperaron su nitidez artística al instante. Vio la luz del pasado flotando sobre el agua destilada. La mujer terminó su cuadro esa misma noche, usando el agua del reflejo para mezclar sus pigmentos de óleo.
El señor Espejo regresó a las calles bajo la lluvia con su impermeable amarillo, listo para capturar nuevos fragmentos de belleza efímera antes de que el sol de la mañana borrara los espejos del asfalto.